mañana del terremoto de 1985, creo que fue una de las mañanas que nunca voy a olvidar en la vida. Yo estaba pequeña, tenía alrededor de 12, 13 años, estaba en el primer grado de secundaria. En esa época pues entrábamos como a las 7:40, más o menos, entonces todavía tenía yo la oportunidad pues de hacer algo de trabajos escolares antes de entrar a la secundaria. Mi mamá se levantaba muy temprano y me dejaba lista, me dejaba arreglada, me dejaba desayunada y se iba a trabajar. Entonces, bueno, yo tenía la oportunidad todavía de unos 20 minutos antes de irme a la secundaria. Esa mañana en particular estaba haciendo, no recuerdo qué tarea, pero estaba haciendo alguna tarea en el escritorio. Cuando de repente se apagan las luces, yo acostumbraba a escuchar el radio, los grillitos madrugadores, recuerdo bien, y se apagó el radio, se apagó la luz, y bueno, a lo mejor fue mi percepción, pero yo llegué a ver como nublado, oscuro, ¿no? Muy probablemente por el apagón de la luz. En eso me levanto asustada, ¿no? Porque no sabía qué estaba pasando. Al momento que salgo de mi cuarto, estaba la sala. Entonces me encuentro con mi abuelita, que era la que nos cuidaba en esa época, y lo primero que me dice mi abuelita, ¿no? Híncate a rezar. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Nos tumbamos al piso y ella cerró los ojos, empezó a rezar. Yo en ese momento pues era una niña obviamente curiosa, no sabía lo que estaba pasando, nadie nos había explicado que era un temblor. Es más, no recuerdo haber vivido ningún temblor previo al del 85. La ventana de la sala daba a las canchas del Seguro Social. Entonces, en la ventana se veían los faros, las luces y algunas postes que estaban en el Seguro Social. Parecían de goma, de verdad se movían de un lado a otro. El sonido era como estrujante. El sillón de la sala se movía hacia arriba, hacia abajo, temblaba, se oían crujir las puertas, los cristales. Era un silencio ensordecedor con crujidos de verdad impactantes. Yo creo que fue una de las mañanas más estresantes, más hasta cierto punto no sabíamos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Recuerdo que empezó a bajar la intensidad del temblor, nos incorporamos, me fui a la escuela, al colegio, con esa intriga, ¿no? Porque no teníamos nadie ninguna idea de lo que había pasado. O sea, sabíamos que era un temblor. Yo nunca en la vida había sentido lo que era un temblor. Pero la mañana transcurrió pues normalmente. Aquí yo creo que lo que más recuerdo es que cuando regresamos a casa, las noticias ya eran increíblemente extensas en radio, en televisión. Ya se escuchaban pláticas. Cuando salimos de la escuela ya las mamás empezaban a platicar, nosotros escuchábamos, ¿no? Decíamos qué era lo que estaba pasando. Cuando yo llego a casa, igual en el radio, en la televisión, nombres de personas desaparecidas, muertas, lastimadas. Sobre todo en Ciudad de México se llegaban a escuchar las noticias como habían bajado todos esos edificios a escombros, cómo se había convertido de repente la ciudad en ruinas, el ambiente era tenso, los conductores cuando estaban hablando de verdad se les oía un dolor impresionante. Cuando yo me di cuenta de todo eso, me di cuenta también de la intensidad y del real problema que existía, ¿no? En ese momento, cuánta gente había quedado atrapada, cuánta gente había quedado muerta, sin padres, sin hijos, sin familia, sin un patrimonio. Entonces,
La verdad es que a los 13 años lo único que pude sentir fue miedo. Era un miedo impresionante a quedarme sola, un miedo impresionante a irme a mi cuarto sola. Era un miedo porque dije, Dios mío, yo sentí en la mañana ese movimiento y después ese movimiento ocasionó todas estas cosas en radio y en la televisión. Era algo impresionante. Aproximadamente a las 7, 8, la verdad no recuerdo la hora exacta, se produjo una réplica del temblor. Yo estaba en el auto, mi mamá había bajado a comprar algo a la tienda, yo estaba en el auto solita, pero yo con ese temor, ¿no? Con ese miedo de todo lo que veníamos escuchando, de todo este ruido que estaba en las noticias, y empezó de nuevo a temblar. En ese momento ya la histeria era demasiada. Yo grité como una niña, mamá, ¿no? Mi mamá salió de la tienda corriendo, la gente desorganizada en la misma calle, toda la gente salía, otros se metían, otros se pegaban a la pared, no sabíamos de verdad qué hacer. Y así transcurrió ese día y obviamente los posteriores igual, con las mismas circunstancias, con diferentes historias, con historias de terror, porque mucha gente sufrió demasiado, mucha gente emigró, mucha gente no quería estar en el distrito, ¿no? Y así pasaron los años. Antes nosotros, lo vuelvo a repetir, no sabíamos qué hacer. Mi abuelita lo primero que hizo fue hincarse, lo primero que hizo fue tumbarse al suelo. Nosotros como alumnos jamás en mi vida había hecho yo un simulacro, ¿no? En la escuela jamás habíamos hecho un simulacro para salir, no teníamos esa cultura de la protección civil. El día de hoy, bueno, ya después de 30, 40 años, estoy a mi cargo de 5 preescolares y a estos chicos yo estoy encargada de coordinar todos estos protocolos de protección civil. Es impresionante que ahora los niños saben cómo actuar. Los niños, los jóvenes y obviamente los niños a nivel preescolar, a nivel escolar, primaria, básica, secundaria, ya saben qué es lo que tiene que hacer, ya saben que existe un temblor, ya saben que es el movimiento de la tierra. Y a mí me toca coordinar esa parte, ¿no? En donde a los niños se les adiestra, se les enseña a cómo actuar, a qué hacer. Y de verdad es muy interesante y creo que es una de las partes más importantes de mi trabajo porque antes no teníamos esa cultura, antes todos éramos desorganizados, nos metíamos abajo de las mesas, salíamos corriendo, empujábamos, gritábamos. Y eso pasó en ese día, en ese temblor del 85. Ahora los niños saben que es un triángulo de la vida, los niños saben que no hay que meterse abajo de los muebles, sino a un lado. Lo practicamos comúnmente una vez al mes, a veces 2. Incluso hay un día, ¿no? Precisamente en conmemoración a esta gran tragedia, en septiembre, hacemos un mega simulacro, ¿no? Todas las instituciones. Entonces, creo realmente que esta parte, a pesar de que fue una gran tragedia, ha sido muy favorecedor para la cultura cívica, para la cultura de protección civil de cada una de las personas de México.